Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos, nuestro saludo fraterno a todos en el campo, quienes escuchan domingo a domingo la Sagrada Eucaristía en la radiodifusión que permite la emisora HJWK y que coopera en esta noble evangelización de la Iglesia diocesana. Nuestra acción de gracias en este cuarto domingo de Pascua, porque el Señor nos ha regalado para la Iglesia la elección del Papa León XIV, y que celebramos dando gracias también porque hoy la Iglesia celebra el Día del Buen Pastor. Y qué signo tan extraordinario de celebrar este acontecimiento en oración, pero también con la elección del nuevo Papa como providencia de Dios. Nuestro saludo también a las mujeres que el Señor les ha permitido ese don de la vida siendo madres. Nuestro saludo, pero también nuestra oración para que les fortalezca en las diferentes realidades o etapas de la vida. Nuestra oración hoy por toda la Iglesia, en acción de gracias a la Santísima Virgen María, por todas las bendiciones recibidas, intención de una familia, por el eterno descanso de Josefina Lozano Saavedra en sus 6 años de haber fallecido, intención de sus hijos y familia, por el eterno descanso de Sara Jacinta Andrade Andrade, intención de sus hijos, por el eterno descanso de María Diva Andrade de Araujo, intención de la familia, por todas las benditas almas del purgatorio, intención de Álvaro Trujillo. Que en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, en este cuarto domingo de Pascua recordamos a Jesús, el buen pastor. Él nos conoce porque nos ha creado. Cada uno de nosotros es su oveja preferida. Él está con nosotros y nunca nos abandonará. Pidámosle que nos envíe pastores que sepan atender y cuidar de sus rebaños. De igual manera, como Iglesia diocesana, iniciamos hoy la semana vocacional. Pidamos al Señor que siga sembrando el ideal vocacional en el corazón de muchos jóvenes. Celebremos el amor de nuestro Dios y pidamos ser una comunidad generosa en vocaciones. En este día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, en esa renuncia al mal, hemos de orar por la Iglesia. Hemos dicho por el Papa, por nuestro obispo, nuestro pastor diocesano, los sacerdotes. Reconozcamos pues que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad.
ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Glorifiquemos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, uniéndonos en el himno al Gloria. Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, llévanos a la comunión de las alegrías eternas, para que la humanidad del rebaño llegue a donde ya lo presidió su glorioso pastor, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra del Señor. En el Evangelio de hoy oímos las palabras con que Jesús revela cada vez con mayor profundidad su propia identidad. En esta breve conclusión del discurso del buen pastor, Jesús proclama su misión salvadora universal, dando su vida por la humanidad, sus ovejas y su unidad con el Padre en el amor. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron desde Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos adoradores de Dios siguieron a Pablo y Bernabé, que hablaban con ellos, exhortándolos a perseverar fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: teníamos que anunciarles primero a ustedes la palabra de Dios, pero como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna,
sepan que no nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios, y a los principales de la ciudad. Provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera, sirvan al Señor con alegría, entren en su presencia con vítores. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos, ya no pasará hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono los apacentará y los conducirá hacia fuentes de agua vivas, y Dios enjuagará toda lágrima en sus ojos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre que me las ha dado supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que he de pensar, lo que he de decir y el cómo debo decirlo, lo que he de callar y el cómo he de actuar, lo que he de hacer para gloria de Dios, el bien de las almas y nuestra propia santificación. Espíritu Santo, entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envíes tu aliento. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Espíritu Santo, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Por Cristo nuestro Señor. Un nuevo canto y tú transformarás mi ser. Tengan la bondad de tomar asiento, queridos hermanos. Hemos aperturado esta celebración con las consideraciones de este día. Primero, la semana cuarta de Pascua, como también dar gracias a Dios por la vida en la Iglesia del nuevo Papa León XIV, que es providencial, ya que es un día en el que celebramos el Día del Buen Pastor. Nuestra oración por el Santo Padre, como obispo de Roma, sucesor de Pedro, también por los obispos y sacerdotes. Además de orar y pedirle al Señor fuerza y gracia por nuestras madres, que recordamos hoy, y que no menos de encomendarlas en la Eucaristía por todo lo que son y siguen siendo en nuestras vidas como hijos. Orar por nuestro obispo diocesano, Monseñor Marco Antonio, por todos los sacerdotes enfermos. Fíjense ustedes que las lecturas que hemos escuchado hoy de los Hechos de los Apóstoles, también así del Evangelio de San Juan, se enmarcan en la vida de esos hombres que ofrecieron y se desgastaron por el reino de Dios. Así fue la lectura de Pablo y Bernabé, relatada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay que recordar un poco lo difícil que fue para ellos, no tanto que de suyo el anunciar el mensaje, sino el cómo le recibían cuando ellos expresaban el mensaje de Dios. Esa primera comunidad apostólica, después de vencer el miedo a los judíos, salen con alegría a anunciar el Evangelio. Y si recordamos y recogemos un poco las 4 semanas, ellos expresaron lo que el Señor les hacía sentir con alegría. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no escatimaron esfuerzos porque el Evangelio fuera conocido a tiempo y a destiempo. Y después de tantas luchas y tribulaciones, pareciera contradictorio, pero narran las lecturas que salían contentos del tribunal después de haber sido interrogados y maltratados.
pero claro que entendemos que en lo humano pues no es posible, sino es con la gracia del Señor. Pablo, después de una experiencia muy larga, dice, no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Pues era Cristo en ellos, haciéndolos nuevos. Por eso los sufrimientos, los padecimientos que experimentaban por amor a Cristo era apenas algo poco, y decían, dice la lectura, salían contentos, es decir, porque era mayor lo que se esperaba y el premio que la misma prueba. Y San Pablo después termina diciendo, nuestra meta es el cielo, también la nuestra. Y hoy las lecturas de estos hombres misioneros, apóstoles, nos relata, diría yo, como 7 enseñanzas, esta primera lectura en el marco de ser pastores, cada uno a la medida de su vocación y de encarnar la necesidad de llevar el Evangelio a todos, y más cuando hemos de orar hoy por la vida de nuestros pastores. Diría yo que el mensaje de hoy, en labios de Pablo y Bernabé, como a su tiempo a las comunidades que ellos animaban, es para que sigamos siendo o viviendo estos aspectos. El primero, adoradores de Dios. Lo importante y que encontró Pablo y Bernabé en sus comunidades era que eran adoradores de Dios. Y la invitación es a seguir siendo eso, adoradores de Dios. Y no solamente lo vivimos muy a gusto cuando entramos en un templo, en una capilla y ofrecemos nuestra oración, importante, con la vida. Es la invitación siempre del Evangelio, con la vida, ser adoradores de Dios. No olvidemos ser adoradores de Dios. Lo segundo, Pablo y Bernabé encuentran que eran comunidades que perseveraban en la gracia de Dios. Y también es una invitación, porque ellos así lo demandaban para con aquellos que seguían el caminar. Perseverar en la gracia de Dios, también a nosotros. ¿Cómo nos sostenemos en Dios y en Cristo? En la iglesia, caminando desde la iglesia, viviendo sacramentalmente, que Cristo sea el centro, el eje de nuestra vida cristiana. Perseverar en la gracia de Dios, es decir, dejar que Dios sea el que motive nuestra vida y vivir en Él constantemente. Tercero, ser oyentes de la palabra de Dios. La lectura nos ha relatado que ellos eran hombres que acudían siempre a escuchar la palabra. Y la invitación es eso. Como somos adoradores de Dios, también somos oyentes de su palabra. Por eso la Eucaristía tiene una parte fundamental y es lo que estamos viviendo ahora en la liturgia de la palabra, escuchar su mensaje, lo que Él nos comunica para que luego vivamos. Al final, la misa significa misión, ir y cumplir aquello que hemos escuchado, ser oyentes de la palabra de Dios. Cuarto, nunca rechazar a Dios, siempre necesitados. Algunos en las comunidades no quisieron seguir fielmente o escuchar el mensaje del Señor, y por eso aquel mensaje se iba a los gentiles. Pero fíjense ustedes que la llamada es universal a la salvación. Por eso ese cuarto aspecto es nunca rechazar a Dios. Por el contrario, la puerta de nuestra vida siempre para el Señor. La manera como entramos en comunión con Él es el aceptarle, el vernos siempre necesitados, de no decir yo puedo solo, no, contigo es que lo puedo todo. Bien lo ha dicho el Señor y lo ha expresado, sin mí no podéis nada. Es desde la vida de Dios. Entonces, cuarto aspecto,
nunca rechazar a Dios. Quinto, una necesidad y búsqueda de la salvación. Ella no tiene límites, menos el Señor. No le pongamos límites a la salvación, que es a todos. El mensaje universal de la salvación, que nosotros tengamos un propósito, la vida eterna, ¿no? Dice la palabra de Dios, nuestros pies firmes en la tierra, pero nuestra mirada en el cielo. El Código de Derecho Canónico, el primer canon, fija siempre la meta de nuestro caminar, la salvación de las almas. Ha de ser siempre nuestra meta, nuestra salvación. Por eso, ese quinto aspecto que nos enseña esta primera lectura es la necesidad constante de nuestra búsqueda de la salvación. Sexto, queridos hermanos, no hay que abandonar la misión que hemos recibido, fruto de nuestro encuentro con Jesucristo, la evangelización, cuyo autor será siempre el Espíritu Santo. No abandonemos aquella tarea y que cumplimos bien desde la misión particular, cada uno. A veces pensamos que ser misioneros es revestirnos de algún mandato que recibimos del obispo para decir hay que ir además a la África o a otro lugar para considerar que en ese sentido se entiende la misión. No es de un lugar, sino con la vida, ¿no? En cuanto me propongo vivir a Jesucristo y así expresarlo con mis labios, pero sobre todo con la vida. Y es empezando en casa, en el trabajo, donde el Señor nos ha permitido por nuestra vocación un encuentro con los hermanos. Ahí está esa primera misión. No abandonemos la misión cuyo autor es el Espíritu Santo. Y digo esto para que no pensemos que tan difícil es, no solo por el modo como nos reciben, sino el que decimos. El Espíritu Santo nos muestra lo que hemos de expresar. Y séptimo, queridos hermanos, la evangelización comporta la persecución, la cruz, el rechazo, pero hay que vivir como el Señor nos lo expresó, cada día llevando la cruz, la necesidad de comportar en nuestra vida aquello que es sacrificio, y que si eso sirve a nuestra salvación porque purifica nuestra alma, bienvenido sea. La misión no es fácil, tampoco un imposible. A Pablo, a Bernabé, a todos en el mundo han sentido a veces el rechazo, pero no por ello han menguado, ni debemos, digamos ahora, decir que la misión la dejamos de hacer porque encontramos sufrimiento o obstáculos. Todos y en cualquier vocación también los encontramos, pero la invitación es que aunque haya rechazo, ambigüedad, persecución, cruz, hay que continuar la misión. Y más cuando si sabemos que comporta esas realidades, entendamos que la misión está bien. Si solo nos aplauden, diría la palabra de Dios, ¿qué mérito tendríamos? La vanagloria. Es en el momento de la dificultad, de la tribulación y de la prueba que comprendemos la necesidad del Señor en nuestras vidas, de un Señor que se encarna ahora mismo, de aunque sufrimos en el cuerpo, es Dios mismo actuando en cada uno de nosotros, y esa es la verdadera misión. De modo que no tener miedo, no huir, sino comportar la valentía del cristiano. Y queridos hermanos, también decíamos con el Evangelio o al iniciar la Eucaristía la realidad que celebramos hoy en la iglesia del Domingo del Buen Pastor. Y es un signo la elección del Papa León XIV como de la providencia de Dios, celebrar hoy en este día la elección del nuevo Papa. Hoy es importante recordar a Jeremías, quizás en el capítulo 3, en el versículo 15, cuando decía: yo os daré pastores conforme a mi corazón. Y bueno, se nos ha dado un pastor y hemos de llenarnos de gozo porque Dios no abandona la creación. Y esas oraciones que le hemos pedido al Señor para que nos diera un Papa,
para que fuera el Señor ofreciendo la vocación de un hombre que ayudara a este caminar cristiano, pues se nos ha dado. Y Dios ha escuchado nuestra plegaria, y qué lindo, y se ha cumplido así lo de Jeremías: os daré pastores conforme a mi corazón. Ahora nos corresponde orar por él. También con gozo rezamos, diríamos nosotros, el Salmo 23 en acción de gracias, porque el Señor ha escuchado nuestras oraciones. ¿Qué dice el Salmo? El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar y me guía por senderos justos. Esa es la vida de un pastor, del que guía, del que cuida. Recordamos cuál es la triple misión o dimensión del obispo. No solamente pensemos en la realidad universal, general, sino hay tres aspectos que comportan la vida de un obispo, y es la de enseñar, santificar y gobernar. Pidamos para que el Santo Padre, para que también nuestro obispo diocesano, estos tres aspectos y los obispos en el mundo nos los enseñen a vivir con alegría y seamos nosotros dóciles al mensaje del Señor. De modo que nos enseñe el Señor desde la Sagrada Escritura que Satanás nos ha reclamado para cribarnos como el trigo. Esto es, podríamos decir, como el demonio odia la vida de la Iglesia, odia la figura de la santidad de aquellos hombres y mujeres que se empeñan por vivirla con austeridad, pero con decisión. Como diríamos nosotros, también odia la vida de la Iglesia en la figura de aquel que nos dirige. Por eso nuestra oración necesaria por el Papa, por la vida de la Iglesia, ¿no? Jesús les ha dicho: yo he pedido por ti para que tu fe no se apague. Y ha de ser una lucha constante para afirmarnos en Cristo, venciendo el mal, para vivir la unidad de la fe. Por eso siempre nuestra oración por el Papa, ¿no? Fíjense en la elección del Papa León XIII, escogió el nombre de León. Y para recordar un poco a León XIV, recordar un poco la figura del Papa León XIII, que tuvo una visión de cómo el demonio quería acabar con la Iglesia. Y en esa visión mística el Papa León escribe una oración a San Miguel pidiendo ser rezada en cada misa para defender a la Iglesia del demonio. Y esto es la realidad constante del día a día, de orar para vencer el mal. Y ha elegido el Santo Padre este nombre también, León. Y es una invitación a seguir luchando para vencer el mal, ¿no? Es importante nuestra realidad. ¿Qué dice aquella oración de San Miguel? Defiéndenos en la lucha y sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Arroja al infierno a Satanás. Es importante nuestra vida con decisión para seguir venciendo el mal. El Evangelio de hoy, además muy corto, nos enseña como dos aspectos importantes. Lo primero, y nos recuerda la labor del pastor: no dejar a nadie que arrebate el rebaño encomendado por Dios. Eso es ser pastor, no permitir que el rebaño sea arrebatado. El Evangelio de hoy decía unas palabras muy bonitas, ¿no? Para recordar: lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Ese es ser pastor, el que cuida, el que conduce, el que enseña, el que ama, pero sobre todo el que no deja que nadie haga daño a su rebaño. Por eso hemos de orar por el Papa, para que en su labor nos guíe. Segundo, el Papa León XIV escogió casi que un lema: que seamos uno en aquel que es uno, es decir, en Jesús. Y es una invitación
a vivir la comunión, como nos lo ha expresado el Papa León XIV, a vivir la comunión en la fe. El Evangelio de hoy es muy bonito, por cierto, porque es como un anillo preciso al dedo. Dice el Evangelio de hoy: yo y el Padre somos uno. Y ese es el lema del Papa León XIV, que seamos uno en Jesús. Como Jesús y el Padre es uno, que seamos también nosotros. Vivir la unidad en la diversidad, cada uno por su vocación. Pidámosle, queridos hermanos, en este santo día, nuestra oración por el Papa. Recordemos aquel sacerdote que nos bautizó, aquel sacerdote que nos dio la confirmación, y oremos por el Papa. Así recordamos todo, ¿verdad? Pidamos los unos por los otros. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Debería venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Levantémonos, hermanos, nuestros ojos a Cristo, Pastor de nuestras almas, y pongamos en sus manos con toda confianza las necesidades de los hombres, y digamos en la página 3 de la hojita dominical: Buen Pastor, escúchanos. Buen Pastor, escúchanos, para que los obispos, presbíteros y diáconos apacienten santamente a los pueblos que tienen encomendados, oremos. Para que la paz que Jesucristo concedió a los discípulos arraigue con fuerza en nuestro mundo y se alejen de las naciones el odio y las guerras, oremos. Buen Pastor, escúchanos. Para que los enfermos, los pobres y todos los que sufren encuentren en Cristo resucitado luz y esperanza, oremos. Buen Pastor, escúchanos. Para que Dios derrame en las familias cristianas el espíritu de piedad, de manera que germinen abundantes vocaciones al ministerio eclesial, oremos. Buen Pastor, escúchanos. Dios nuestro, fuente de gozo y de paz, que has concedido a tus hijos el poder sobre los hombres y los pueblos, escucha nuestra oración y sosténnos con la fuerza del Espíritu Santo, para que nunca nos separemos de nuestro Pastor, que nos conducirá hacia fuentes de aguas vivas y que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Continuemos la Eucaristía.
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, nos concedas agradecerte siempre estos misterios pascuales, para que la incesante obra de nuestra redención sea para nosotros causa de perpetua alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es digno y justo de nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque destruida la antigua situación del pecado, se reconstruye todo lo caído y en Cristo se nos restablece la integridad de la vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría y con esta abundante efusión de gozo pascual y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León, con nuestro Obispo Marco Antonio, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Josefina Lozano Saavedra, Sara Jacinta Andrade, María Diva Andrade de Araujo, y concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros
y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que se nos ha dado, cantemos la oración que Jesús nos enseñó. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dé, como mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu, dense un saludo fraterno de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Oremos. Pastor bueno, cuida con amor a tu rebaño y dígnate conducir a las praderas eternas las ovejas que redimiste por la sangre preciosa de tu Hijo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y acompañe siempre. Con la gracia de Dios podéis ir en paz. Feliz domingo para todos. Gracias por celebrar la Eucaristía conmigo.